¿Sí me escuchan? Sí, Ok. Bueno, solamente hay dos personas. Ni hablar, vamos a empezar nosotros. Ok, vamos a empezar. ¿Me escuchan todavía? Bueno, 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 sí, bueno. sí, sí se oye. Ok. ¿Están viendo algo en su pantalla? Sí, Ok. Bueno, ahí ven una hoja en blanco, ¿no? así es. Ok, denme un minuto. Bueno, está bien. Es que quiero ver qué. A ver. Denme un minuto, ¿eh? A ver, ¿me oyen ahí? Ok, espérame tantito. Ok.
Bien, pues vamos a empezar formalmente la clase. Eh, Como les comentaba el día de ayer, aunque son 5 temas, realmente se pueden compactar en 3. Entonces, el primer tema que vamos a ver ahorita es lo que se llama el amplificador operacional ideal como tal. ¿De acuerdo? Sí. Ok, entonces vamos a empezar. El primer punto es uy, permítanme que. Esto es lo que vamos a estar viendo por unos días. El amplificador operacional ideal, ¿de acuerdo? Nada más, si no me escuchan, que se entrecorte o algo por el estilo, me avisan, por favor. Entonces, a ver, vamos a ver. El término, vamos a hacer un poquito de historia. El término de amplificador operacional eh, fue introducido el nombre como tal de amplificador operacional. Fíjense bien, hace muchos años en el campo de la computación. Nosotros trabajamos hoy en día con la computación que es totalmente digital, pero también hay computación analógica, ¿sí? Entonces, ese término de amplificador operacional se utilizó para desarrollar operaciones matemáticas, por ejemplo, como integrar, derivar, sumar, restar, ¿sí? Entonces, en estos circuitos que empezaron así con ese nombre de amplificadores operacionales, la respuesta que uno quería era por medio de una retroalimentación negativa. Ahorita vemos eso, ¿sí? Entonces, un amplificador de alta ganancia de corriente directa se le aplicaba una retroalimentación negativa por medio de componentes que están conectados entre la entrada y la salida del amplificador. Ajá. Sin embargo, hoy en día el término de amplificador operacional se utiliza para cualquier desarrollo de amplificación, no solamente de operaciones matemáticas, sino también para cualquier tipo de amplificación. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien, un amplificador operacional ideal consiste de un amplificador en DC, o sea, de corriente directa, con una entrada diferencial y una salida. ¿Cuál es un símbolo? Vamos por partes, vamos por el símbolo. Bueno, espérenme, no sé por qué estoy tembloroso. Este es el símbolo del amplificador operacional ideal, ¿sí? Un triangulito en donde se observa que se tiene una terminal con el signo negativo, una terminal con el signo positivo, ¿sí? Y una salida, ¿ok? Entonces, la terminal con el signo negativo se llama terminal inversora y la entrada con el signo positivo se llama terminal no inversora. ¿De acuerdo? Y bueno, pues tiene su salida.
Este es el símbolo del amplificador operacional, ¿sí? Entonces, repito, que tiene una terminal con el signo negativo, que es la terminal inversora, y una terminal de entrada con el signo positivo, que es la terminal no inversora. ¿Ok? Fíjense bien, si yo aterrizo cualquiera de las terminales y aplico una señal o voltaje de entrada, la salida va a estar con respecto al signo de la entrada. Es decir, si yo, por ejemplo, lo que hago es, permítanme, si yo, por ejemplo, lo que hago es aterrizar la terminal no inversora y yo por aquí aplico, no sé, vamos a poner ahorita una señal, perdón, y si yo aplico, por ejemplo, una señal positiva, digo positiva de esta forma, una media onda senoidal, a la salida, como está entrando por la entrada negativa, la salida será invertida. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien, ¿eh? Y esto se cumple en todo momento. Todo lo que entra por la terminal inversora sale invertido. Y todo lo que sale por la terminal no inversora sale positivo. ¿Sí? ¿Van conmigo? Sí, profesor. Ok. Bien. Entonces, fíjense que la salida de este amigo llamado amplificador operacional, va a estar determinado exclusivamente por la alimentación que se tiene aquí. Si, por ejemplo, fíjense bien, esto tiene dos fuentes de alimentación. Un voltaje de alimentación positivo y un voltaje de alimentación negativo. ¿De acuerdo? Entonces, su voltaje de salida va a estar limitado por la alimentación con la cual está polarizado el dispositivo. Por ejemplo, un poquito más adelante que veamos, por ejemplo, cómo amplifican estos dispositivos, hagan de cuenta, teóricamente, yo puedo amplificar la cantidad que yo quiera, de forma teórica. Sin embargo, ya de forma física, de forma práctica, va a estar limitado por la alimentación. Aquí hay una cosa interesante. No necesariamente yo necesito polarizar estos dispositivos con una fuente positiva y con una fuente negativa. Porque podría trabajar con una fuente positiva y tierra. Sí, sí lo podría hacer. Sin embargo, no podría meter señales negativas. ¿De acuerdo? Y la otra pregunta, ¿podría trabajar solamente con una fuente negativa? Sí, podría trabajar solamente el dispositivo con una fuente negativa y tierra, obviamente, pero no podría meter señales positivas, solamente podría meter señales negativas. Este más menos, este voltaje de alimentación positivo y negativo, me da la oportunidad de poder trabajar una señal tanto positiva como negativa. ¿De acuerdo? Sí. Perdón por la temblorina, no sé qué me pasa, estoy así muy tembloroso. Bueno, ¿tiene alguna pregunta hasta ahí? No, ninguna. Ok, entonces veamos.
Estas fuentes de alimentación positiva y negativa, pues ya depende mucho del circuito que estemos utilizando. Eh, sí, si utilizamos, hay diferentes operacionales hoy en día, entonces podemos trabajar, hay unos de superficie eh, que podemos trabajar desde más o menos 3 volts, ¿sí? Por lo general, los que se utilizan en los protoboard son de más o menos 12, más o menos 15, más o menos 18. Cuando se trabaja cuestiones de investigación, en la parte de biomédica, sí hay operacionales que llegan a trabajar, ojo, con más o menos 400 volts de alimentación, o sea, más o menos 400 volts, así como lo estoy diciendo, ¿sí? Pero bueno, son operacionales ya muy especiales y que se utilizan para cuestiones de investigación, ¿de acuerdo? Pero ese ya es otra situación. Bueno, estos dispositivos ideales tienen las siguientes características, ¿sí? Vamos a poner aquí las siguientes características ideales. Fíjense bien, vamos por partes. Número 1, estos dispositivos tienen una ganancia infinita. ¿Sí? La única forma de que podemos garantizar el funcionamiento de este dispositivo es controlando una ganancia que no sea infinita, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, esta ganancia infinita me da la oportunidad de poder amplificar cualquier cosa, ¿sí? Desde el orden de los nanos, de los femtos, o sea, femtos de 10 a la menos 15, lo puedo convertir teóricamente a miles de volts de salida. Pero les digo que todo está definido exclusivamente por los voltajes de alimentación. Resistencia de entrada. Bueno, aquí ganancia infinita. La resistencia de entrada. La resistencia de entrada es teóricamente infinita. Es decir, con esto no circulan corrientes por las terminales del amplificador operacional. ¿De acuerdo? Resistencia de salida, perdón, cero. Esa resistencia de salida cero me va a asegurar que el amplificador no es afectado por la carga, es decir, que la carga no le afecta al amplificador, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ok. La cuarta característica ideal, vamos a hablar de lo que se llama el ancho de banda. Infinito. ¿Qué es un ancho de banda, chicos? Pregunta, ¿qué es un ancho de banda? Ok. El ancho de banda, ¿ya vieron filtrado? No, todavía no. No. Ok. Bueno, ¿a qué se refiere el ancho de banda? El ancho de banda se refiere a que hay determinado, valga la expresión, rango de frecuencias en las cuales
se permite que una señal entre. Cuando ustedes estén en filtrado, forzosamente les van a hablar de los anchos de banda. Entonces, por ejemplo, voy a poner una función de transferencia. Fíjense, espérenme tantito. Esto que están viendo es la función de transferencia de un filtro que se llama pasabajas. ¿Qué significa esto? Y lo voy a poner así. Si yo tengo esta parte se llama región de pasabanda. Si yo aplico una señal, por ejemplo, senoidal, en todo lo que es la región de pasabanda, la amplitud es la misma. ¿Sí? Entonces, en toda la región de pasabanda, la señal pasa sin ningún problema. O sea, como la meto, está saliendo. Pero hay algo que se llama la frecuencia de corte. A partir de cierta frecuencia, esa señal va disminuyendo hasta que desaparece. ¿Sí? O sea, solamente deja pasar frecuencias bajas, pero no altas. Entonces, esto significa, ¿sí?, que hay un punto en el cual la señal, si yo la meto al amplificador operacional, la salida va a llegar a un punto en que se va a disminuir hasta que se pierda la señal. El ancho de banda infinito es todo esto, todo el espectro de frecuencias, ¿sí? Entonces, un ancho de banda infinito en el amplificador operacional significa que puede pasar cualquier frecuencia por él, o sea, tanto pequeñas, medias, altas, ¿no? Y no va a pasar absolutamente, o sea, nada, va a responder bien en todo el rango de frecuencias. Si yo le meto 1 Hz, pasa bonita la señal. Si yo le meto 100 kHz, pasan los 100 kHz. Si yo le meto 1 mega, pasa el mega, ¿sí? Si yo le meto si yo le meto cualquier cosa, pasa sin problema alguno. No sé si me entiendan o lo vemos de otra forma. Chicos, Sí se entiende, profesor. ¿sí se entiende? Bueno, entonces, eso significa pues lo que es el ancho de banda infinito. O sea, meto cualquier señal y lo voy a poner de esta forma. Lo voy a poner ahorita con una patita nada más. Meto, por ejemplo, esta señal, ¿sí? Y sale la misma señal, ajá, de la frecuencia que sea. Si le meto 1 Hz, como decía, sale 1 Hz. Si le meto 1 mega, sale 1 MHz. ¿Ok? Si le meto 1 GHz, sale 1 GHz. O sea, eso me permite que el operacional en realidad no depende de la frecuencia, ¿no? Pero ojo, estamos hablando de características ideales. Y algo importante, que no hay desfasamiento. O sea, como entra, sale de la señal sin desfasarse. Eso es lo importante, eso es lo que me asegura el ancho de banda infinito. Sí sabemos lo que es desfase, ¿no? ¿O no? Sí, Ok, entonces, el ancho de banda infinito me asegura que cualquier señal la tengo a la salida y además lo importante es sin desfasamiento.
¿Ok? Entendido. Bueno, ok. La última de las características. Algo que se llama, fíjense bien, corrimiento de voltaje y de corriente cero. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, esto se refiere a que si en un momento dado el voltaje de entrada del amplificador operacional es cero, fíjense bien, el voltaje en las terminales es cero, el voltaje en la salida es cero, ¿de acuerdo? Y como ya habíamos comentado también, ¿qué pasa con las corrientes? Pues que las corrientes que fluyen por las terminales del operacional son cero. Por lo tanto, el voltaje a la salida es cero. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las características ideales del amplificador operacional. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, si no hay preguntas ni dudas, continuamos. Y entonces, a ver, vamos a ver. Fíjense bien, una representación del amplificador operacional con estas características quedaría de la siguiente forma. Me dicen entonces que hay una impedancia de entrada infinita. Esto sería la resistencia de entrada, que es cero, ¿sí? Y fíjense que eh, con estas características que acabamos de mencionar, tiene también entonces una resistencia de salida cero. Y este dispositivo se vería como una fuente de voltaje controlada por voltaje. ¿De acuerdo? Déjenme quitar esto. Ahí está. Entonces lo voy a poner así en un cuadro. Entonces, una de estas sería la terminal inversora, una de estas, la otra sería la terminal no inversora, y aquí estaría el voltaje de salida. ¿De acuerdo? Esa sería la representación interna, así, del amplificador operacional. Les iba a dar la representación de cómo está internamente constituido un amplificador operacional con transistores, ¿sí? Entonces, tal vez mañana se los dé, pero bueno. Entonces, esto, con las características que acabamos de mencionar, así queda conformado el amplificador operacional, ¿sí? Una resistencia de entrada que es infinita, y lo cual hace que no fluyan corrientes hacia dentro del amplificador operacional. Una resistencia de salida cero, lo cual hace, ojo, tómenlo en cuenta, lo cual hace que la carga no afecte, fíjense bien, la carga
no afecta el funcionamiento del operacional. Y esta fuente de voltaje, controlada obviamente, esto es controlada, voy a poner aquí, o sea, esta es una fuente, esta A0L es la ganancia que mencionamos que es infinita. Y aquí le vamos a llamar ganancia a lazo abierto. Vamos a ir dándole ya nombres a los componentes. Este es una ganancia a lazo abierto, ¿sí? Esta, ¿eh? Esta es la ganancia a lazo abierto y va a estar multiplicado por el voltaje diferencial a la entrada. Aquí le voy a poner B más. Y a este le voy a poner B menos. ¿Qué significa eso? Bueno, pues el B menos es para la terminal inversora y el B más para la terminal no inversora. Entonces esto es B más menos B menos. ¿De acuerdo? De tal forma que el voltaje de salida queda como A0L por B más menos B menos. ¿Alguna pregunta? Sí, dime. No, no. Dime. Dime. Ah, le decía que ninguna. No, ninguna. ¿No? No, profesor. Ok. A ver, fíjense bien. Este obviamente pues es un voltaje diferencial. En algunos libros ya muy viejos lo ponen de forma inversa, B menos menos B más. Pero bueno, siempre estamos acostumbrados a el más y el negativo, ¿no? Ok. Entonces, vamos a ver que con esta cosa, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí una observación. Esta ganancia al lazo abierto es la ganancia que es infinita, ¿sí? Entonces ustedes imagínense, por ejemplo, si yo tengo que esto es B0 y yo tengo aquí el voltaje positivo, hagan de cuenta que es 1 volt y el voltaje negativo es menos medio volt. ¿Cuánto vale la salida? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No es 0? ¿Cero? ¿Algo más? ¿Alguien más por ahí, por favor? Cero. Cero, otro cero. ¿Alguien más? ¿No? Igual 0, profe. Cero. Ok, bueno, ahorita no estoy viendo cuántos están conectados.
porque estoy compartiendo aquí esta cosa. Necesitaría dejar de compartirla para ver cuántos hay. No sé cuántos hay conectados ahorita, pero bueno. A ver, recuerden una cosa, ¿sí? Esto es 0.5 la diferencia, ¿sí? De acuerdo. Pero esto es infinito. Al multiplicar algo gigantísimo por lo que, independientemente de lo que hay aquí adentro, ¿sí? La salida es el infinito positivo. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, esto es infinito positivo. Ujú. O sea, el voltaje va a ser un voltaje, ¿sí? Va a ser un voltaje que es infinito positivo. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo a qué es igual esto? A un infinito negativo, ¿sí? ¿Y qué pasa si tengo esto? ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale? Cero. 0. Cero. Cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es cero. Cero, multiplícalo por el número más gigante que tengas, pues sigue siendo cero. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que poder controlar este dispositivo, pues alguien diría, pues entonces, ¿de qué me sirve? Porque pues solamente me va a salir o muy grande positivo o muy grande negativo y en su momento, cero. Ujú. Entonces, la única forma de controlar a este dispositivo es manejando la retroalimentación que se llama la retroalimentación negativa. Esa retroalimentación negativa lo que hace es darme estabilidad en el circuito. Pero ahorita entramos a esa retroalimentación. Ya veremos también la retroalimentación positiva. De hecho, la retroalimentación negativa se puede hacer positiva e inestabilizar al circuito y que empiece a oscilar por sí mismo. Entonces, fíjense bien, una de las primeras pues configuraciones que vamos a mencionar, vamos a ver las configuraciones, el siguiente punto son las configuraciones. La primera configuración básica no utiliza retroalimentación y es lo que se llama el comparador. ¿De acuerdo? Entonces ahí lo que tenemos en el comparador es el puro amplificador operacional. Ah, otra cosa. Durante todo el curso ya no voy a poner las fuentes de alimentación, o sea, no tiene caso poner las fuentes de alimentación. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Vamos a llamarle a este, por ejemplo, el voltaje 1. Este el voltaje 2. ¿Sí? O sea, ahí hay un voltaje de entrada 1, un voltaje de entrada 2. Y bueno, ahorita nada más para empezar, supongamos, hoy, por aquí nada más para inicio voy a poner una fuente de alimentación. Vamos a poner 12 volts y menos 12 volts. ¿Sí? A ver, sáquenme una duda. Si entendemos
cómo se da, hay nada más 6 participantes, ya vi. ¿Cómo sabemos cómo funcionaría una fuente? Quiero que me digan de una vez, chicos. Profesor, no se le cortó la voz. ¿Puede repetir, por favor? Ok, ¿sabemos cómo funciona una fuente de más menos o no? ¿Sabemos cómo hacer una fuente más menos? ¿No? No, la verdad no. Miren, sean francos porque la verdad yo entiendo que todo esto lo han llevado ustedes en línea y no es lo mismo haber estado de forma presencial con todo esto, ¿sí? Entonces, sí les pido por favor que me digan, no me importa parar, pero sí quiero ir cimentando bien las cosas porque si yo obvio que ustedes ya deberían de saber esto, pues entonces nos vamos a quedar, yo me voy a ir corriendo y ustedes se van a ir quedando poco a poco. Entonces, sí prefiero mejor que me lo digan, porque de verdad que entiendo cómo está la situación. Pero bueno, vamos a ver, fíjense bien. Aquí vamos a hacer este preámbulo. Ustedes les dijeron, esa es una fuente de alimentación, y por ejemplo aquí tenemos 12 volts. ¿Qué significa? Eso significa que si yo tengo aquí, por ejemplo, mi multímetro, este es mi multímetro, ¿sí? Entonces yo lo que hago es, mido acá, este tiene una terminal positiva y tiene una terminal negativa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a ver en mi multímetro? Voy a ver 12 volts. Ajá. ¿Y qué pasa si ahora yo tengo otra fuente? No dejen cambiar la ubicación de esto para facilidad. Ahí tengo otra fuente, igual, de 12 volts. ¿Cómo la mido? Ah, bueno, pues lo mido exactamente igual. Tengo mi multímetro, perdón por el mal dibujo. Tengo mi multímetro y ahora, si yo mido, fíjense bien, menos con menos y más con más, vuelvo a tener los mismos 12 volts. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿De ahí vamos bien o no? Ok, ahora imagínense ustedes que yo cambio la terminal del multímetro, ¿sí? Y la mido con más y la mido con menos. Ahora voy a tener más con menos y menos con más. ¿Cómo es el voltaje? Menos 12 volts. Sería negativo. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Tendría menos 12 volts. Tendría los menos 12 volts. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede? Fíjense bien. Si yo agarro y, bueno, voy a cambiar ahorita esta parte. Tengo mi más y mi menos. ¿Cuánto valdría ahí de esa forma el voltaje? ¿Qué estaría midiendo? ¿Menos 12 o 12?
chicos. No. O sea, aquí ahorita, fíjate, ya cambié la polaridad de las fuentes. Ya es más menos, y estoy midiendo con el multímetro, ahí como se está viendo como más menos. ¿Cuánto vale ahora el voltaje en en la segunda fuente? Sería 12, ¿no? 12. Te voy a poner la fuente, a esta la voy a llamar B1, esta la voy a llamar B2. Fuente de voltaje 1, fuente de voltaje 2. Fíjense bien, y ahora lo que hago es junto estas dos, ¿de acuerdo? Y vean cómo la estoy juntando. Esto es lo que se hace en el laboratorio. Digo que esta va a ser mi tierra ahora. ¿Sí? Y ahora lo que hago es utilizar un solo multímetro. Fíjense que lo que estoy haciendo es que la terminal negativa la estoy poniendo a la mitad de las dos fuentes, y yo digo que la unión de ese menos y de ese más de B1 y B2 va a ser tierra. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, por lo general, la terminal negativa siempre la ponemos a tierra. O sea, eso es una convención que hacemos, ¿eh? Pero realmente yo podría hacer que la parte positiva fuera la tierra. Y nadie me podría decir que no, y no estoy cometiendo nada grave. ¿De acuerdo? Entonces, que nosotros hayamos hecho que la parte negativa siempre es la tierra, es otra cosa. Entonces, fíjense, si yo agarro mi tierra, de esta forma estoy midiendo 12 volts positivos, ¿de acuerdo? Pero, si con este mismo multímetro, ahora yo esta terminal la dejo fija en la tierra, y con esta mido aquí, o sea, vamos a quitar esta terminal de aquí. ¿Qué voltaje estaré midiendo? Ahora ¿qué voltaje estaré midiendo? ¿Positivo o negativo? Negativo. Entonces, dense cuenta que de esta forma, como lo estoy poniendo en serie las dos fuentes de voltaje, pero entre menos y más estoy tomando mi tierra, entonces eso significa que esto será el voltaje positivo y el voltaje negativo. ¿De acuerdo? Entonces, la tierra es mi referencia para decir de tierra a esta parte positivo, el voltaje es positivo; de tierra a esta parte negativa es el voltaje negativo. Entonces, yo puedo hacer así mi fuente de más menos 12 volts, más menos 15, más menos 5, la que yo quiera. ¿De acuerdo? Entonces, así se forma una fuente más menos. Esto, por ejemplo, si yo lo paso a una batería de las de 9 volts, hagan de cuenta que esta es una batería de esas comerciales de 9 volts. Si han visto, hay una parte que trae el signo positivo y la otra negativa. Entonces, si yo hago esto, tengo más, menos, otra pila de estas de 9 volts. ¿Sí? Y yo agarro y uno el positivo de la primera, digo, el negativo de la primera con el positivo de la segunda. Esto, yo digo, esto es mi tierra. O sea, todas las mediciones van a ser con respecto a ella.
Entonces aquí tendré mi voltaje de alimentación negativo y este será mi voltaje de alimentación positivo. Ojo, todo con respecto a la Tierra. Siempre todo con respecto a esa Tierra. Si yo cambio la Tierra, bueno, pues ya no se está haciendo la fuente. Ahora, ¿necesitan ser las mismas fuentes iguales? No necesariamente. Se dejan iguales pues para garantizar que la excursión, por ejemplo, de una señal senoidal sea de la misma amplitud la positiva que de la negativa. ¿Sí? Ese es, por eso, aquí tendrías un voltaje positivo y un voltaje negativo. Entonces, no necesariamente tienen que ser del mismo valor las fuentes, pero por lo general se deja para una cuestión meramente de que la señal, todo esto se llama excursión, o sea, todo lo que va, a todo esto se le llama excursión, todo lo que va pasando la señal. Entonces, para que la señal tenga el mismo valor tanto en la parte positiva como en la parte negativa, ¿sí? Pero no es necesario que sean iguales las fuentes. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No hay preguntas, no hay dudas? No, profe. Ahora, ustedes ya no tuvieron oportunidad de estar en los laboratorios, ¿verdad? Chicos, ya no, ¿verdad? Bueno. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Ustedes, las fuentes que tenemos en laboratorio y cualquier fuente de laboratorio que se utilice en las cuestiones tanto de biomédica como de electrónica, así más o menos. O sea, son fuentes, se le llama duales. ¿Por qué duales? Lo voy a poner así, ¿eh? Porque tenemos una fuente, la fuente 1 y la fuente 2. Tienen su salida, la que es la negativa, la salida, la negativa y la salida. ¿Sí? Entonces, ahí en estas fuentes hay un botón que ustedes recorren y lo ponen fuentes en serie, fuentes en paralelo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hacen fuentes en serie, y además hay uno que se llama maestro esclavo, master slave. El maestro gobierna al esclavo, es decir, si yo le cambio el voltaje, la corriente en el maestro, el esclavo me sigue exactamente igual. ¿Sí? Si yo pongo 5 volts en esta, este es el maestro, este es el esclavo, tiene 5 volts en esta. Si yo le pongo 10 volts, tienes 10 volts aquí también. ¿Sí? Entonces, se pueden hacer independientes, o sea, cada fuente puede trabajar de forma independiente. Aparte, cuando ustedes ponen en serie, internamente hace lo que acabamos de ver. Hace esto internamente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Hace internamente eso y entonces internamente este más con este menos se une y ustedes aquí toman ya su terminal para la Tierra. De aquí sale la Tierra, el cable para la Tierra. Y entonces ya le queda su fuente de más menos. Su menos, su más
y su tierra. ¿De acuerdo? Entonces, sí, la verdad es un problema esto. Bueno, entonces ya sabemos cómo sale una fuente de más menos. Ok, el voltaje de salida del comparador va a estar dado como A0L, la ganancia lazo abierta, que es infinita, por la diferencia de B2 menos B1. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a suponer que B2 le meto 5 volts. Voy a ponerle aquí. Déjenme quitar esto. Entonces vamos a meter aquí y vamos a meter aquí la otra fuente. Quedamos que este era B2 y esta B1. Supongamos, por ejemplo, que B2 tiene un voltaje de 5 volts y B1 de 3 volts. Entonces esto sería, eso era igual a A0L por B2, que es 5 volts menos 3 volts. Pregunta, ¿cuánto valdría el resultado? B0, ¿cuánto valdría? Infinito. No. ¿Cómo por ahí? ¿2 por infinito y positivo? No. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No vale 2? No. Infinito positivo. Infinito positivo, no. ¿Quién habló ahorita? ¿David? ¿David Sí, de la Cruz? sí. Ok. ¿Aarón Trueba, ya hablaste? ¿Aarón? ¿Aarón? ¿Aarón Trueba? ¿Aarón Trueba? A ver, José de Jesús. Ya hablé, le dije que eran 2. Ok. José de Jesús. Um, Juan Manuel. Guillén. Sí, igual yo le había dicho que infinito, profe. Infinito. Miguel Aguilar. Dos volts por infinito. A ver, fíjense que aquí lo que estamos haciendo es poner ya los voltajes de alimentación. Y dijimos que el voltaje de salida está limitado por el voltaje de polarización del dispositivo. O sea, ustedes no pueden ir más allá de
esos más 12 volts, ¿de acuerdo? Entonces, sí, la ganancia a lazo abierto es infinita, pero ya está puesto el voltaje de alimentación. Por lo tanto, si la diferencia de estos son 2 volts, ¿sí? ¿De acuerdo? Esto es infinito. La ganancia a lazo abierto es infinita, pero la ganancia a lazo abierto infinita va a estar limitada por el voltaje de alimentación del operacional, que son 12 volts. Por lo tanto, el voltaje de salida van a ser 12 volts positivos. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro o no? Sí, ¿Sí? Que cuando hablamos de amplificadores operacionales, a este se le llama voltaje de saturación positivo. ¿Sí? Entonces el voltaje de salida van a ser 12 volts positivos porque tengo 12 volts. ¿Qué pasaría si tuviera 15 volts? Pues entonces el voltaje de salida serían 15 volts máximo, lo que yo tenía. Ojo, es de forma teórica. De forma real siempre hay una pérdida y no van a ser exactamente los 15, a lo mejor van a ser 14.8 volts, ¿sí? Pero de forma teórica serían los 12 volts. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien, si yo tengo 5 volts aquí, en el voltaje de alimentación, el voltaje de salida serían 5 volts. ¿Ok? Cuando no tenemos las polarizaciones, asumimos, ¿sí? Asumimos pues, que la ganancia es infinita. Punto. Ujú. Ahora bien, vamos a lo siguiente. ¿Qué pasaría ahora? Que vamos a invertir. Ahora, por ejemplo, este vale 6 volts y este vale 1 volt. Entonces aquí el voltaje de salida sigue siendo la ganancia a lazo abierto por el voltaje 2 menos el voltaje 1. Entonces aquí esto quedaría como la ganancia a lazo abierto de 1 volt menos 6 volts. ¿Cuánto valdría el voltaje ahora? Menos 12 volts. ¿De acuerdo? Y si el voltaje de alimentación negativa fuera de menos 5 volts, ¿cuánto valdría el voltaje? ¿Cuánto valdría el voltaje ahora? Menos 5 volts. Menos 5 volts. Exactamente. Esto es cuando el voltaje vale 12 volts. Y con menos 5 volts valdría exactamente menos 5 volts. ¿De acuerdo? Y este sería el voltaje de saturación negativo. Ok, entonces cuando hablamos de comparadores hablamos de voltajes de saturación positivos y voltajes de saturación negativa cuando tenemos a la salida. Ujú. ¿Sí queda? Entonces, ojo, siempre que pongamos la alimentación en las terminales para ello, entonces el voltaje de salida va a estar limitado por la polarización del operacional. ¿Ah? Entonces, dense cuenta que, pues así como que un circuito, la pregunta es, ¿para qué me sirve? ¿Sí?
porque pues no puedo obtener más que el voltaje positivo o el voltaje negativo, es decir, voltaje de saturación positivo o el voltaje de saturación negativo. Como que no me sirve de mucho, ¿sí? Pero bueno, ahorita vemos si sí o si no. Observen lo siguiente. Seguimos teniendo la alimentación Hoy vamos a poner aquí la alimentación de 10 volts aquí. Y vamos al caso 1. ¿Sí? Entonces, caso 1. El voltaje de salida sigue siendo la ganancia al lazo abierto por la diferencia de la terminal y no inversora menos la inversora. Eso significaría A0L 5 menos 3. ¿Esto a cuánto es igual? 10 volts. Caso 2. Bueno, ya voy a poner los números nada más. ¿Esto a cuánto es igual? Y caso 3. ¿A qué es igual esto? 0 volts. 0 volts. ¿Qué observan de esas tres combinaciones que se hicieron? ¿Qué observan, chicos? ¿Nada? ¿Cuándo? Ujú. Exactamente. Entonces, lo que está haciendo esta configuración así de sencilla es funcionar como un comparador. Exactamente, ¿sí? Aquí lo que se está haciendo es, cuando el voltaje 1 es mayor que el voltaje 2, ¿sí? Eso es lo que está comparando. Cuando B1 es mayor que B2, ¿sí? O, o que B2 es menor que B1.
¿De acuerdo? Eso es lo que está haciendo. Y la otra es que, voy a parar para hacer la columna, que B1 es menor que B2 o que B2 es mayor que B1. Y la otra que está haciendo es cuando B1 es igual a B2. ¿De acuerdo? Entonces lo que está haciendo es comparar. Para este ejemplo en particular, cuando B1 es mayor que B2, ¿sí? Y B1 está en la terminal inversora, el voltaje es negativo. Cuando B2 es mayor que B1, sí, efectivamente, el voltaje es positivo. Y cuando es esto es cero. Entonces, lo que está haciendo esta configuración es comparar los voltajes de entrada. ¿Sí se entiende o no se entiende? Pregunta. ¿Sí se entiende? Profe, sí se entendió. ¿Sí se entiende? Ok. Entonces, como pueden darse cuenta, esa configuración me sirve para comparar pues dos voltajes o señales de entrada, ¿sí? Lo único que me va a decir, bueno, si el voltaje en la terminal positiva es mayor que el voltaje en la terminal negativa, pues la salida va a ser positiva. Entonces, lo positivo me va a decir que, pues que, cuál es mayor que cuál. En este caso en particular, fueron 3, 5, 4, 1. En este caso en particular, esto lo que hizo fue esto, ¿no? Entonces, el primer caso, vamos a la parte 1, quedó que B1 fue menor que B2. En este caso, B1 valía 3 volts, es menor que, ¿qué era? Eran 6 volts, ¿verdad? ¿Cuánto era? No, 5 volts. Recuerden que esto está en la terminal inversora y esto está en la terminal no inversora. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el voltaje fue positivo. ¿Ok? El voltaje fue positivo y eso implicó que 3 volts comparado con 5 volts, B1 es menor que B2. ¿Sí? Se cumple. Voltaje positivo. Y el otro caso fue de que fíjense, el otro fue 4 volts contra 1 volt. O sea, es obvio que 4 volts es mayor que 1 volt. El voltaje salió negativo. Y cuando 5 volts igual a 5 volts, esto me da 0. Entonces, eso es lo que es un comparador. Insisto, el voltaje de saturación, lo voy a poner aquí, voltaje de saturación, fue positivo, y aquí el voltaje de saturación fue negativo. Por eso insisto, todo lo que está en la terminal positiva sale positivo y todo lo que está en la terminal negativa sale invertido. Cuando se utiliza como comparador, pues hay que ver los voltajes, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Dime. Ah, ninguna duda.
¿Todo queda claro, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno. Entonces, eh, ustedes pueden hacer ejercicios para, eh, pues para seguir jugando con esto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa configuración que pusimos al principio, ¿ah? Fíjense que no hay nada de retroalimentación, o sea, es, ahora sí que valga la expresión, es totalmente libre el operacional. De hecho, por eso les comentaba ayer lo del multímetro, porque podemos hacer una práctica de comparador sin ningún problema, que es una de las que tengo pensado. Bueno, entonces, ¿cómo controlamos esa ganancia tan alta? Aquí la ganancia se está controlando exclusivamente por el, por la alimentación. Sí. A ver, por ejemplo, supongamos que tenemos esto. Supongamos que tenemos esto. ¿Cómo saldría o cómo quedaría el voltaje para la primera, para el primer par de números? ¿Cuánto valdría? Primer caso sería, para el segundo, 10 volts. Y para el tercero, 0 volts. 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué fue lo que está haciendo aquí este circuito? Bueno, pues lo que me está diciendo es que B1, para el caso 1, B1 fue mayor que B2. Por eso salió el voltaje negativo. Sí, porque B1 está en la parte negativa. Para el caso 2, me está diciendo que B1 fue menor que B2. Por eso salió positivo. Y para el tercer caso, B1 igual a B2. ¿Cómo lo ven? ¿Sencillo? Perfecto. Bueno, este es el comparador. ¿De acuerdo? Ese es un comparador. O sea, es una de las aplicaciones o configuraciones, perdón, que vamos a estar hablando durante todo el curso. Pues aquí acabamos de empezar, sin ningún problema. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok. A ver.
¿Quién no me contestó hace rato? No me fijé bien. ¿Fue David de la Cruz? No. ¿O sí? David de la Cruz, ¿estás por ahí? Sí, profesor. Ok, Diga. David. No, nada más. Eh, ok, sí estamos. David. Juan Manuel Guillén. Sí, profesor, aquí estoy. Ayer no vení, bueno, ayer entraste, pero nunca me contestaste nada. Lo que pasa es que ya le había dicho que por estar conectado en mi compu de escritorio está muy lenta al momento de Mm, conectarme en Zoom, pero todo el tiempo lo escuchaba como me estaba insiste y insiste, pero hasta para activar el micrófono está súper lentísima. Y ahorita le estoy ujú. contestando rápido porque estoy en mis teléfonos. Ah, ok. Eh, ya se desconectó Aarón. Aarón Trueba. Se desconectó. José de Jesús. Presente, profesor. José de Jesús. ¿Y Miguel Ángel Aguilar? Ok. Aarón Trueba ya se fue. Sí, ya se fue. Bueno, ¿cómo ven así la clase? ¿Se entiende o no? ¿Está clara? Sí, la verdad sí se le entiende muy bien. Bueno, qué bien. Ok, entonces, miren, vamos a dejarla, que es ya una hora y media, es como si fuera clase. Entonces, mañana nos vemos, al rato les mando la liga, este, para continuar, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Profesor, Ok, gracias. entonces, nos vemos mañana, chicos. Hasta No, profe. luego. Claro, Hasta hasta luego, mañana. hasta luego, hasta luego, Hasta luego, buena tarde. hasta luego, buenas tardes.